buenas tardes, compañeras, hermanas, aliadas de toda América Latina y el Caribe. Comenzamos nuestro tercer módulo. Este módulo va a ser los días martes, 19 horas de Argentina, 16 horas de México, así que por eso les enviamos un email pidiendo que cotejen los horarios de cada uno de los países que nos están acompañando. Agradecemos la presencia de cada una de ustedes. Saludamos a nuestras compañeras de México, de Perú, de Costa Rica, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Argentina, a nuestras hermanas latinas que nos ven, se conectan desde Estados Unidos, y a todas las que se están haciendo presentes para esta nueva clase. En este módulo 3 vamos a hablar sobre fundamentalismos en América Latina y el Caribe. Y para eso nos van a acompañar y van a coordinar este módulo las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina. Hoy nos acompañan Natalia Rodríguez, Laura Villanueva y María Luján Farfán, que van a ser quienes van a presentar a nuestra querida profesora. Yo me despido hasta el final, en que las espero con las preguntas. Bienvenidas, chicas. Les dejo la palabra. Gracias, Gaby. Gracias por la bienvenida a este tercer módulo. Bueno, mi nombre, como dijo Gaby, es Natalia Rodríguez. Soy parte del área de diálogo ecuménico de Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina. Queremos agradecer profundamente a TEPALI por la invitación a participar de este espacio, un espacio de formación, de diálogo e intercambio. Quería comentar un poco sobre el vínculo entre Católicas y TEPALI. Creo que caracterizaría este vínculo como uno de sororidad, de amistad, compañerismo, alianza y colaboración e inmenso cariño. Fruto constante de un espíritu ecuménico que nos alienta y nos impulsa en una praxis liberadora. Desde el área ecuménica de Católicas por el Derecho a Decidir, articulamos con diversas organizaciones y colectivos, movimientos y espacios de fe a favor de los derechos humanos y la justicia social, con énfasis en los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y la justicia de género. En Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde sus inicios. Bueno, con esta introducción sobre quiénes somos, le dejo la palabra ahora a mi compañera Laura Villanueva. Hola, ¿cómo están a todas y todes? Bueno, como dijo Nati, y muchas gracias a Gaby por la introducción, estamos muy contentas. Y bueno, comentarles de que Católicas por el Derecho a Decidir Argentina pertenece a una gran red que se llama Red de Latinoamérica y el Caribe, que articulan 12 organizaciones hermanas de católicas, tienen específicamente la misión es articular en lo que refiere a incidencia política, ¿no?, a nivel nacional e internacional, en los estados, en la sociedad y las iglesias. Y justamente van a participar en este módulo compañeras de Católicas Brasil, Leticia Rocha específicamente, que nos va a comentar sobre Brasil y el contexto, y Gladys Villahuerta, que es la coordinadora de la Red Latinoamericana y del Caribe. Y al final vamos a tener a Mónica Menini, que es nuestra compañera de Católicas Argentina, comentándonos todo el contexto y la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y ahora ya las dejo con nuestra compañera Luján Farfán, que les va a comentar sobre la docente que nos acompaña, que es una gran compañera nuestra. Tenés desactivado el micrófono. Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todas y todos, eso es lo que estaba diciendo. Mi nombre es Luján, soy parte del área ecuménica y del equipo de comunicación de Católicas por el Derecho a Decidir. Y bueno, como dijeron mis compañeras anteriormente, estamos súper contentos de poder compartir este espacio de formación con todas ustedes.
Y bueno, para no hacer más larga la presentación, les comento que en esta primera clase, como comentaron las chicas, vamos a estar contando con la presencia de una aliada, una colaboradora de Católicas, que nos va a estar introduciendo en la temática de los fundamentalismos religiosos y los grupos neoconservadores en América Latina y el Caribe. Nos va a aportar conceptos claves, dándonos un contexto para luego en las clases siguientes con las compañeras de la Red Latinoamericana de Católicas poder ir desarrollando las particularidades de cada territorio, como comentó Lau. Bueno, la docente a la que estoy haciendo referencia es Angélica Peña de Fagó, argentina, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, investigadora adjunta del CONICET, también es profesora de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es profesora e investigadora del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de esta misma facultad, y codirige el Programa de Género, Derecho y Sociedad, radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales del CONICET. Bueno, y desde hace más de 15 años desempeña como consultora en investigaciones en la temática de género, sexualidad y religión. Así que bueno, le damos la bienvenida a Angélica, te agradecemos por sumarte a esta Escuela de Teología Feministas, y bueno, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación de Tepali, a Católicas, Argentina, a toda la red de Católicas, y gracias a todas, todos ustedes por estar del otro lado, aunque por ahora no les vea. No, me cuesta acostumbrarme a esta vida en cuadraditos que ha implicado este nuevo contexto, pero bueno, vamos a ponerle la mejor de las energías. Mi idea es hacer una presentación, espero general, espero que dure 1 hora, y después me decían que íbamos a tener, por suerte, espacio para preguntas, comentarios, porque me interesa muchísimo escucharles. Voy a compartir una presentación. Ahí estamos. Bien. Bien, cuando me invitaron las compañeras de Católica, de Tepali, me dijeron si podíamos juntos trabajar un poco, bueno, qué son los fundamentalismos religiosos, qué defienden, qué hacen, y que trabajáramos juntos algunas de las principales características de estos sectores. Y una de las principales características o desafíos que tenemos para trabajar o identificar a estos sectores tiene que ver con la terminología, o al menos para algunos de nosotros tiene que ver con la terminología. Le llamamos fundamentalismo religioso, le llamamos conservadurismo, le llamamos antiderechos, etc. Ya vamos a ver las diferentes opciones. Pero para ver las diferentes opciones quería retomar un poquito el origen, sobre todo, de la nominación fundamentalismo religioso, que fundamentalismo religioso en realidad deberíamos remitirnos a las diferentes tradiciones religiosas, pero lo que en general conocemos en nuestra región, en nuestros territorios, tiene que ver con un fundamentalismo religioso de tipo cristiano. Y si los orígenes podemos decir que la mayor visibilización se da sobre todo en Estados Unidos, el comienzo del siglo XX, pero ya sobre todo remiten a una reacción que hay a finales del siglo XIX en el marco de lo que se conoce sociopolítica históricamente como la modernidad, o una visión postcolonial, una segunda modernidad, que tiene que ver con grandes hitos, la Revolución Francesa en Europa, la Revolución Americana en Estados Unidos, donde se empiezan a replantear los modos de organización social y política que tenía que ver con la separación de la religión del poder del Estado, el derrocamiento de las monarquías, pero tenía que ver también con otra división que tenía que ver separar
el mundo de la fe, de la ciencia. Entonces las explicaciones, hay una minimización en algún punto de las explicaciones metafísicas, sean religiosas o sean de tipo naturales, se explican por la voluntad de Dios, o naturales por la fuerza propia de la naturaleza. La modernidad lo que trae a través de la corriente que se conoce como el iluminismo es el método científico, explicar, por ejemplo, la evolución de las especies a través de la teoría de Darwin. Entonces, esto pone en tensión diferentes corrientes y grupos religiosos. Y cuando digo que se remite a grupos protestantes de Estados Unidos, la corriente más conocida a comienzos del siglo XX, tiene que ver justamente en este contexto de donde de algún modo son minimizadas social y culturalmente las explicaciones religiosas. Las explicaciones religiosas que durante décadas, siglos, pudieron explicar en determinado contexto, porque siempre esto es contextual, histórico, y más en continentes como el nuestro, que fuimos colonizados, cuando las realidades y los fenómenos sociales y políticos fueron explicados durante mucho tiempo por principios religiosos, ahora pasan a ser explicados por explicaciones científicas y por métodos científicos. De algún modo hay retraimiento de las explicaciones religiosas. Y esto lo que provocó en determinadas corrientes evangélicas fue una reacción, y se escribieron a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, una corriente evangélica del protestantismo, lo que se conoce como los fundamentos, que fueron 12 libros, 12 tomos, que eran las explicaciones y una lectura literal y dogmática de la Biblia. Entonces, a diferencia de otras corrientes evangélicas, donde la explicación humana y la realidad humana era la lectura a través, la lupa a través de la cual leíamos la Biblia, estas explicaciones eran de algún modo literalistas y dogmáticas. Y hay un hecho muy, muy conocido y muy paradigmático de donde surge y empieza a circular esta idea de fundamentalismo religioso, que pasa en Tennessee, en Estados Unidos, en la mediados de los años 25, de 1925, perdón, donde despiden a un profesor de biología por enseñar la teoría de evolución de las especies de Darwin. Porque en Tennessee estos movimientos de fundamentalismo religioso habían logrado sacar un acta que se llamaba la Butler Act, que decía, se prohibía las explicaciones científicas, como por ejemplo la explicación de la evolución de las especies, porque la evolución de las especies de Darwin, ¿se acuerdan? ¿Borré? Ay, borré. Tenía uno que era muy bueno, un chiste, que era con la evolución de las especies. Pero donde no había una explicación puramente bíblica, Adán y Eva, Caín y Abel, sino que venimos del mono, entonces eso tensiona las explicaciones bíblicas, por eso se prohibía ese tipo de enseñanza en los colegios que tuvieran incluso subvención del Estado. Es un caso muy conocido, se judicializa y lo despiden al profesor. Luego hay otras corrientes que van desde el Islam, que van reaccionando y que se van enmarcando dentro de lo que conocemos como fundamentalismo religioso. Por eso digo, es una etiqueta que tiene historia, que tiene contextos políticos, sociales, históricos muy concretos, con diferentes marcas religiosas, pero que comúnmente están asociados a lo que conocemos con un fundamentalismo cristiano. Pero también los conceptos mutan, los conceptos tienen historia y es política. Entonces el término fundamentalismo religioso en la actualidad describe diferentes tipos de lecturas doctrinarias, inamovibles, rígidas, tradicionalistas de la Biblia y de diferentes textos sagrados, que no solo tienen que ver con el origen cristiano que mayormente conocemos. Entonces surge, y esto surgió a nosotros como investigadores, nos viene volviendo locos, locas, hace más de 20 años. Porque ¿cómo hacemos para denominar, si no son solamente quienes tienen una lectura literal de los textos sagrados y dogmáticas, y ahí empiezan a funcionar y a circular otro tipo de conceptos
para denominar una serie de actores y sectores que en el caso particular de que vamos a ver hoy, que no lo dije, pero lo debería haber dicho, tiene que ver con sectores que se activan pública y políticamente en resistencia al avance y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y derechos de las personas LGBTIQ+, lesbianas, gays, trans, transexuales, intersex, queers, la Q, que no se identifican de manera binaria con ninguno de los sexos, y más por otras identificaciones no binarias. Yo creo que algo de esto ya lo han venido viendo, pero por las dudas. Entonces surgen otro tipo, o circulan, van a ver en diferentes análisis, y cuando les presenten los próximos análisis, que serán súper ricos en los próximos encuentros, van a ver que algunas compañeras, tal vez compañeros, hablen de sectores antiderechos. Sectores antiderechos suelen ser llamados en muchos países, en Argentina hay sectores que los llaman antiderechos, no fundamentalismos religiosos, justamente para dar esta idea de lo que se oponen son a los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ+, de las comunidades originarias, etcétera, etcétera. Cada uno de estos conceptos tiene diferentes críticas. Para mí, como habrán escuchado, aunque yo reniegue de eso, vengo del campo del derecho, entonces para mí es difícil pensar que estos sectores son antiderechos, en parte porque los derechos de nuestros países están fuertemente atravesados por herencias coloniales. Incluso en estados laicos, donde hay separación formal en las constituciones de las iglesias y los estados, las constituciones, el derecho civil, los derechos de familia, históricamente vienen atravesados por costumbres y por idearios religiosos, fuertemente, por la historia colonial de nuestra región, por idearios católicos. Eso por un lado, por lo que no me cierra, o algunos llamarlos antiderechos, y por otro lado, y es a lo que yo me dediqué hace varios años en mi tesis doctoral, es porque muchos de estos sectores, la estrategia que más fuertemente utilizan son los derechos. Entonces van a ver tal vez entrevistas de diferentes referentes y van a decir, yo no sé por qué son abogados, muchos de ellos abogadas, ¿por qué me llaman antiderechos si yo soy un abogado penalista que defiendo los derechos humanos? Usan el derecho, entonces a veces ciertas etiquetas están en tensión. Conservadurismos religiosos, de nuevo, pueden ser conservadurismos, también la etiqueta de conservadurismo tiene un origen histórico bastante similar en el contexto de las revoluciones francesas y muda la revolución industrial en Inglaterra, sobre todo para volver a las instituciones tradicionales, las monarquías, y en términos religiosos tiene que ver con miradas restrictivas, doctrinarias, etc. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, hay mutaciones en el campo religioso, pero hay mutaciones en el campo político, donde los actores o ya no se identifican como religiosos, o la etiqueta de la religión no es la única ascripción que estos sectores usan. Después, que viene siendo el más usado, tiene que ver con neoconservadurismos, que van a ser, creo que el material que les compartieron las compañeras es el término que nosotros usamos en ese informe. Neoconservadurismos, hay diferentes explicaciones para justificar el uso de este término. En algunos de nuestros trabajos, y en el caso que les compartimos, es un concepto que lo usamos como un paraguas. Nos sirve, aunque tenga muchas críticas, para capturar dos fenómenos. Uno tiene que ver con el uso político y la movilización política de determinados y múltiples sectores religiosos para oponerse a la agenda de los movimientos LGTBIQ+, y las agendas de los derechos de las mujeres y feministas, pero también para resaltar el impacto político de ciertos grupos religiosos para preservar órdenes sexuales que consideran amenazados por el avance de estos movimientos. Hay otras explicaciones de neoconservadurismos que dicen, sobre todo vinculados a una autora norteamericana que se llama Wendy Brown. Wendy Brown en 2009 escribe un libro que conecta la idea de los conservadurismos religiosos
con la avanzada neoliberal, sobre todo analizando Estados Unidos después del atentado con las Torres Gemelas. Y hace una conexión de cómo hay una matriz ideológica neoliberal que va más allá de una matriz puramente económica, sino que tiene que ver con una racionalidad neoliberal, individualista, de promoción de que el Estado sea mínimo, donde los problemas se resuelvan de manera privada, sea las personas o sea la familia entendida como nuclear, mamá, papá, heterosexual y reproductiva. Y estas dos matrices neoliberales y conservadoras religiosas de algún modo se necesitan y conversan de manera muy funcional, por eso es el neoconservadurismo lo que hace para esta autora y para otras autoras como Melinda Cooper, otras autoras turcas que se llaman Akar y Altanuk, que analizan el fenómeno de la confluencia entre agendas políticas, económicas, neoliberales, con agendas conservadoras en materia religiosa y en materia sexual, donde ahí se parecen conservar, porque mientras se pide un achicamiento del Estado, estas iglesias y todo se traslada de algún modo a las familias. Son las familias quienes se tienen que encargar de la educación, de proveerse su propia vivienda, incluso en contextos de desplazamientos de personas, de tierra, etcétera, etcétera. El último movimiento de este concepto lo da esta misma autora, Wendy Bram, el año pasado, donde dice en realidad no es que se necesiten, sino son lo mismo. Hace una nueva apuesta y dice que el origen del neoliberalismo, con Hayek, hay toda una explicación económica, no puede ser explicado el neoliberalismo si no se explica como un funcionamiento conjunto con los conservadurismos religiosos. Se necesitan. La idea del achicamiento del Estado, el corrimiento del Estado, esta idea del... ¿Vieron que está muy de moda el emprendedurismo? Me cuesta esta palabra central, pero el empresario de sí, que es una idea y una plataforma política pero ideológica muy fuerte del neoliberalismo, esta idea de meritocracia, que si yo soy una empresaria de sí misma, invierto en mí capacitándome, voy a salir adelante. Todo este debate de la meritocracia que de nuevo está muy en tela de discusión. Se conecta directamente con las propuestas de los conservadurismos religiosos que tiene que ver con la vuelta a la familia nuclear, donde el Estado no tiene que intervenir en salud, no tiene que proveer sistemas anticonceptivos, ni tratamientos hormonales, tampoco tiene que intervenir en la educación de los niños y niñas, menos en educación sexual. Entonces hay estas lógicas o estas matrices confluyen unas con otras. Cada uno de estos conceptos tiene limitantes, tiene críticas en la teoría, pero en la práctica, quiero pasar y no sé cómo, ahí está. Entonces, a muy grosso modo, esas son algunas de las principales explicaciones. Perdón, me faltó una que para mí es súper interesante, que es derecha religiosa, que también suele ser un concepto muy utilizado, y eso nos presenta en nuestra región bastante, sobre todo ustedes que vienen estudiando teología feminista, bastantes problemas o desafíos cuando pensamos qué pasa cuando las izquierdas, cuando nuestras izquierdas, o las izquierdas latinoamericanas, movilizan agendas conservadoras en materia de moral sexual. El caso de Ortega en Nicaragua, pero incluso el caso en Ecuador de Correa y toda la oposición al aborto, pero también toda la movilización que hizo de la ideología de género, e incluso la propia historia o las propias tensiones que existen dentro de la teología de la liberación en El Salvador, las tensiones que habían entre las mujeres que militaban dentro de la teología de la liberación, pero su lugar como mujeres limitado a un rol de cuidadoras o de madres, y en muchas entrevistas me contaban muchas mujeres militantes de la teología, teólogas de la teología de la liberación, cómo lo que tenía que ver con sexualidad de reproducción seguía estando, incluso en movimientos de izquierda, muchas de esas guerrilleras, limitadas
también desde esta versión moral conservadora. Por eso volví. Entonces, la terminología, fluye las terminologías, las van a ver que se usan de manera diversa, plural. Opciones, creo que la opción como parte de una estrategia política, pero también académica, tiene que ver en conocer las diferentes terminologías, pero sobre todo saber el uso crítico, y el uso crítico tiene que estar siempre conectado con nuestras particularidades, con nuestras realidades, de nuestros territorios, con las realidades de la gente, y cuando vamos a nombrar a estos sectores, también las particularidades que implican estos sectores complejos. Pero insisto, los términos son políticos, el uso de los términos son políticos. De hecho van a ver que incluso si tienen oportunidad de ver algo más académico, van a ver que se pone la mención y se hace una nota al pie, que puede ser largo como el artículo, dando una explicación de que se sabe que este término es malo porque tiene tal y tal deficiencia, pero ok, lo vamos a usar así. Entonces van a ver que últimamente, en los últimos años, neoconservadurismo parece ser el modo más usado, sobre todo por algunos ambientes académicos, no sin que por ello tenga críticas, sobre todo porque el origen que tiene, el origen del término está fuertemente asociado a leer un contexto que tiene que ver con Estados Unidos, y con realidades de Estados Unidos, de política y de lógicas de Estados Unidos, que no las podemos replicar ni bajar directamente a nuestros contextos locales en la región. Dicho esto, sobre la terminología, después si quieren podemos volver. Si tuviéramos que hacer un primer pantallazo muy general sobre, ok, si tenemos que identificar quiénes son los principales actores o sectores que confrontan o tensionan las agendas de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres feministas y LGTBIQ, podemos a grosso modo hacer tres grandes clasificaciones. Las que parecieran más clásicas, que tienen que ver con instituciones religiosas, las conferencias episcopales de nuestros países suelen ser instituciones que históricamente, pero las historias también tienen particularidades, pero que históricamente en los últimos 60, 70 años se oponen al avance de los reconocimientos de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Pero no son solo las instituciones religiosas católicas, sino también hay una serie de iglesias o credos evangélicos o agrupaciones de credos evangélicos que movilizan esta agenda en los diferentes territorios, y no solo en los territorios, sino internacionalmente. Luego hay otro gran núcleo que, obviamente, como toda categoría es arbitraria, hay conversaciones entre una y otra. Está otro gran núcleo que son los actores políticos, que de nuevo, separar tan tajantemente los actores políticos de las instituciones religiosas en la mayoría de nuestros estados con esta herencia colonial, a veces es un poco difícil, pero no obstante, podemos ver que hay ciertos partidos políticos o actores políticos. Eso también tiene tonalidades diferentes. Cuando converso o indago un poco más en el contexto, por ejemplo, del Paraguay, la primera mención que traen los compañeros del Paraguay es el Estado, las instituciones del Estado, el Ministerio de Educación, el presidente, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Es el propio Estado, los propios partidos políticos y funcionarios públicos, los principales actores que movilizan una agenda neoconservadora. Luego tenemos los partidos políticos tradicionales, que históricamente tienen una mirada neoconservadora. Puse Arena, un partido de El Salvador, un partido de derecha. Gana, que se presenta como de centro derecha, tiene una agenda también neoconservadora. El recientemente Partido Republicano, formado en Chile por Kast, el Partido de Renovación Costarricense, con Fabricio Alvarado. Puse acá otros actores políticos, porque los actores políticos no solo inciden en las arenas nacionales, en nuestros propios estados, comunidades y provincias, sino, y cada vez más, los actores políticos también inciden en los espacios regionales e internacionales de derechos humanos.
Y esto es clave para la mayoría de nosotras. El avance de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en tanto derechos humanos tiene una historia y tiene una génesis de fuerte movilización política y social en las esferas internacionales de derechos humanos. Cuando esta politización empieza, no solo fue el Vaticano, la Asociación Islámica quienes reaccionan, sino también otros sectores religiosos quienes reaccionan al avance en las esferas internacionales de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y hay una serie de actores políticos que no solo están en las embajadas, sino parlamentarios, parlamentarias, que movilizan no solo en la esfera provincial, municipal y nacional, sino en la Organización de Estados Americanos, en la OEA y en Naciones Unidas. Junto con la otra gran categoría, que insisto que conversan unas con otras, tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas fueron formando, sobre todo en los años 80 en América Latina, bajo las figuras de las ONGs. Entonces, ONGs que también fueron mutando en sus identidades y en sus agendas políticas, pero también el formato de la sociedad civil, seguramente lo van a ver cuando trabajen en el caso de Perú, ha mutado en los últimos años para generar una sociedad civil que sea lo suficientemente flexible y permeable para estar presente en todos nuestros países. Porque como saben, la sociedad civil, para acreditar sobre lo que sea, cualquiera de nosotras que tenemos una ONG, hay que inscribirse si uno quiere recibir subsidios o quiere hacer ciertas actividades, una serie de reconocimientos formales que hay que hacer. Y por ejemplo, la campaña Con mis hijos no te metas, que nace en Perú y que luego se ha replicado en todos nuestros territorios, de hecho, parte de la estrategia que decía Rosas, que es su fundador, es explícitamente no hacerla una ONG para que no tenga una identidad ni un código asociado a ningún país y que esto le dé la posibilidad de viajar, replicarse de manera libre en cualquier país y además que sea más difícil de seguir y monitorear, porque cuando saben que si uno funda una ONG, tiene que haber controles del Estado, controles financieros, controles políticos, controles de los objetos sociales. No cualquier objeto social puede ser aprobado por el Estado como una ONG. Entonces esta es parte de las mutaciones que se han visto, sobre todo en el último tiempo, en la gran arena de la sociedad civil, que tienen que ver con estos sectores que vamos a seguir viendo como parte de las tres grandes dimensiones. Entonces, si las anteriores eran las tres grandes dimensiones a nivel de actores, hay otras tres grandes dimensiones que tienen que ver no solo a nivel de actores, sino a nivel de estrategias. Una tiene que ver con un proceso de secularización. Un proceso de secularización en términos, siempre hablando de la resistencia a los avances de los derechos de las mujeres, a las agendas promovidas por los feminismos en plural, y los movimientos LGTBIQ+, que tiene que ver con un proceso de lo que Bagione, que es un sociólogo argentino, llamó secularismo estratégico. Sobre todo en la década del 70, diferentes organizaciones religiosas, sobre todo el Vaticano, comienzan a modificar sus discursos que estaban en general basados en matrices morales, en matrices religiosas. Esa moral religiosa muta y se seculariza con una cara secular y se convierten en discursos, sobre todo de dos retóricas. Médica, bioética, psiquiátrica, lo que tiene que ver con un proceso de biologización, cientificación médica, y una narrativa de tipo legal. Entonces, el pecado se vuelve delito, insisto, no es nuevo, esto es una historia colonial, pero se hace evidente sobre todo en los espacios públicos. Y lo que era anormal, amoral, se vuelve patológico, se vuelve enfermo, si se quiere ver de una lógica Foucaultiana de anormalidad, dentro de estos discursos. ¿Dónde podemos ver algunos de los ejemplos en la década del 70? Por ejemplo,
En los años 70 el Vaticano empieza a producir una serie de documentos fuertemente enfocados en el aborto, y no el aborto como solamente como un delito, sino el aborto como una desviación de tipo no solo moral, sino social, psicológica y contraria a derecho. En la Declaración sobre Aborto, que publica el Vaticano en 1974, recordemos que la Congregación para la Doctrina de la Fe es como un gran centro de producción conservadora durante décadas, que estuvo encabezada durante mucho tiempo, sobre todo en el papado de Juan Pablo II, por Ratzinger, por el Papa Benedicto XVI, que es una de las salas más conservadoras dentro de la jerarquía católica. Y en la década del 70 comienzan a fortalecerse los discursos en contra del aborto, en contra de la planificación familiar, no solo el aborto, sino el uso de anticonceptivos, la educación sexual, los derechos de las personas gay, lesbianas, transexuales, no desde un discurso necesariamente religioso, sino un discurso que tomaba una forma de médica, una forma de derecho, empiezan a hablar de derechos humanos, y esto se relaciona, porque uno diría, ¿por qué? De la nada el Vaticano empieza a adoptar discursos de derechos humanos, discursos científicos, y todo tiene un contexto y todo tiene una explicación, y las explicaciones acá obviamente son múltiples. Este documento que yo les contaba en el año 74, en realidad lo presenta el Vaticano un año después de que en Estados Unidos se liberara el aborto a través de un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo conocido como Roe versus Wade. Es el fallo que ahora están teniendo en Estados Unidos, que caiga por el nombramiento de la nueva jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos, que es una católica reconocida, una militante católica conservadora muy reconocida, que muchos leen como una estrategia de décadas de hacer llegar estas jueces con estas trayectorias religiosas a la Corte Suprema. Entonces, en el año 73, la liberación del aborto a través de este fallo impactó no solo en Estados Unidos, sino que impactó a nivel mundial. Y parte de esas reacciones tenía que ver con la reacción del Vaticano de responder a ese avance, porque también ese avance de algún modo fue rediscutido en las conferencias de población y desarrollo de Naciones Unidas, que de los años 70 comienzan a pensar los que se llamaban de problemas poblacionales como un tema de desigualdad y como un tema de falta de autonomía de las personas y de las comunidades en su autonomía reproductiva, sexual. Entonces, todos estos cambios que se estaban dando a nivel transnacional, en pensar la reproducción, en pensar las ideas de familia, en pensar el aborto, incluso estos debates internacionales, impactan luego en las estrategias y retóricas de diferentes grupos religiosos, principalmente en esta época, en el Vaticano. Eso es lo que Baggione también llama como politización reactiva. Y en muchos de nuestros países, lo que hemos visto, incluso con el avance exponencial de muchas de estas ONG, también puede explicarse a través de esta politización reactiva. Cuando se pasa algo en un país de la región, cuando se pasó lo del matrimonio igualitario en Argentina, que se sancionó en 2010, investigando estos sectores en otros países, empiezan a rearmarse discursivamente a nivel de actores para que no pase lo de Argentina. Entonces, mirar a veces qué pasa en nuestros países, en la región, pero en las arenas de derechos humanos, sea de Naciones Unidas o sea de OEA, sirve muchas veces para después ver, o en algunos casos explicar, por qué estos sectores cambian sus estrategias, cambian sus discursos y en muchos casos cambian hasta sus propias identidades. Este proceso de secularización no se quedó en los 70, ha ido perfeccionándose cada vez más y tiene temporalidades diferentes en nuestros países. En Argentina, a nivel de las ONG, se dio sobre todo
a partir del principio de los años 2000, en otros países las están viendo más recientemente, y me comentaban, bueno, antes hablaban de la religión y que era moral, ahora hablan que es un delito, que es contrario a los derechos humanos, o que es una enfermedad. Entonces no hablan de religión, sino hablan de salud, y citan la Organización Mundial de la Salud, o citan un tratado de derechos humanos. Pero dentro de estas lógicas o prácticas de avances o de mutaciones, hay otro hito que lo vamos a recuperar después, que tiene que ver con lo que pasa a nivel internacional de los derechos humanos en las conferencias de Cairo y Beijing, que son las conferencias internacionales de derechos humanos, donde por primera vez se reconocen que ahí se dijo derechos sexuales y reproductivos, todavía no se hablaba de no reproductivos, pero el aborto estaba incluido, son derechos humanos. Eso fue un punto, si uno tuviera que hacer esos gráficos de donde hay puntos de crisis y de cambio en identidades y en estrategias, la década del 90, mediados de la década del 90, es un punto de quiebre para los conservadurismos o los neoconservadurismos, en el sentido que, por ejemplo, el Vaticano tiene una figura rara, es un miembro permanente de Naciones Unidas, tiene carácter de observador, solo con el Estado de Palestina comparte. Revisa la historia. ¿Cómo puede ser que el Vaticano es la única religión que de manera oficial está reconocida como un Estado dentro de Naciones Unidas? Y la explicación es que en el año 45, cuando se crean Naciones Unidas, en el Vaticano estaba la sede de telégrafos de Italia, de Roma, de la capital. Me figura que la conexión es inestable. Cuando puedan, confírmenme si me fui o si estoy conectada. Estás conectada y te estamos escuchando, Angélica. Ah, bien, gracias. Entonces, como era tan importante, imagínense en los años 40 la central de telégrafos, se le reconoce al Vaticano esta figura atípica, y eso posibilita que el Vaticano históricamente participe en los espacios de Naciones Unidas como si fuera un Estado. No obstante, a diferencia de nuestros estados, que si ratifican los tratados tienen que ir cada 3 o 4 años, según el tratado, a rendir cuenta del cumplimiento, ¿no?, de los derechos humanos, el Vaticano nunca presentaba estos informes, lo que provocó en el año 2011, si mal no recuerdo, que el Comité de Derechos de los Niños y Niñas, por primera vez, sacara un documento de condena de que el Vaticano no cumplía y no respetaba los derechos de las niñas, niños y niñas, sobre todo a causa de la violación sistemática y comprobada después de muchas investigaciones de pedofilia en las instituciones religiosas, que no fueron investigadas, que fueron cubiertas con dineros, etc. Y fue como un hito, porque históricamente el Vaticano presentaba, incidía, rearticulaba políticamente los espacios internacionales, pero sin ningún tipo de consecuencia. La otra, bueno, voy a seguir porque si no se me va el tiempo, soy malísima con el tiempo. El otro gran proceso que tiene que ver con el que les hablaba recién, tiene que ver con el proceso de ungización. El proceso de ungización, no podemos decir que las organizaciones de la sociedad civil sea un fenómeno nuevo dentro de las religiones o dentro de lo que conocemos como conservadurismo religioso, porque de hecho, desde la década del 20, el Vaticano hizo lo que se conoce como un llamado a la comunidad de fieles, que la idea de este llamado fue un llamado para que, sobre todo el catolicismo integral, llegara a los diferentes ámbitos de la cultura, de la ciencia. Fue así como en la década del 30 y hasta los 45 se crean en países como Argentina, pero también en Paraguay y en Chile, la Asociación de Médicos Católicos, la Organización de Abogados Católicos. Con este propósito y con este origen de fines de los años 20, principios de los 30, ¿qué hace el Vaticano?
Sin embargo, originariamente la Organización de Abogados Católicos, de Médicos Católicos, no tenía una agenda que tuviera que ver con una oposición a los derechos de las mujeres o personas LGTBIQ+. Su agenda o sus identidades de estas organizaciones mutan a finales de los años 80, principios de los 90, donde de nuevo las explicaciones tienen que ver con esta politización reactiva ante el avance del reconocimiento, sobre todo por una fuerte acción y militancia de los movimientos feministas y de mujeres desde los años 60 y 70 en los espacios internacionales de derechos humanos. Pensemos que para muchas de nosotras incidir en los espacios internacionales de derechos humanos tal vez era la única opción posible, porque en muchos de nuestros países estábamos pasando los 60, 70, 80 en algunos casos, por dictaduras cívico-militares. Entonces, también en un espacio durante mucho tiempo, aunque con críticas de democratización o amplificación de arenas o de demandas de los movimientos que no eran posibles en nuestros propios estados. Con este avance en sedes internacionales, la politización reactiva llega a este proceso de ongización. De hecho, entre el 94, que es la conferencia de Cairo, y 95, que es la conferencia de Beijing, ambas de Naciones Unidas, hay en Argentina, pero a nivel internacional, un crecimiento exponencial de organizaciones civiles religiosas, la mayoría católicas, pero hay también organizaciones evangélicas, sobre todo en Estados Unidos, como Alliance Defending Freedom, que se crean explícitamente para participar e incidir en las agendas internacionales de derechos humanos para frenar el avance de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. En Argentina se crea la organización FAMPAZ, Familias Unidas por la Paz, para incidir y también intentar contrarrestar los logros del feminismo, disputando también el espacio en la agenda internacional. En Venezuela se crea la AFA, una organización súper conocida que, si bien su origen es en Venezuela, pero que tiene redes en el resto de la región. Y otro impulso central en esta época viene con una organización internacional que nace en Estados Unidos, que es Human Life International, pero que en el 84, crea las filiales en América Latina, que se llama Vida Humana Internacional. La idea de estas organizaciones, tiene más de 17 sedes en toda la región, es promover la cultura de la vida, retomando sobre todo las enseñanzas de Juan Pablo II, lo que tiene que ver con la oposición al aborto, el avance de los derechos de las personas LGTBIQ+, a través de la conformación de organizaciones civiles, de organizaciones de la sociedad civil, bajo el formato de ONGs, bajo el formato de asociaciones, etc. La característica particular, fines de los años 80, 90, en casi toda la región, es que la mayoría eran católicas. Eso también ha cambiado en los últimos 20 años, donde el crecimiento de organizaciones conservadoras, neoconservadoras, cambian de rótulo, donde hay ahora organizaciones cristianas. Córdoba Villazón es un autor que justamente lo que investiga es el avance del crecimiento de organizaciones cristianas. Son las organizaciones que en general se autodenominan como pro vida o pro familia, pero no solo las mutaciones se dieron los religiosos dentro de las ONG, sino también en términos identitarios. Muchas de estas organizaciones que nacieron en los 80 y en los 90, que se presentaban públicamente como religiosas, se secularizan. Secularizan no solo sus discursos, sino que también secularizan sus identidades. Entonces, organizaciones con origen católico ahora se presentan como organizaciones científicas, por ejemplo, el Comité Persona y Familia, el Centro Bioética Persona y Familia, que viene de una organización católica argentina con vínculos reconocidos formalmente con la Conferencia Episcopal Argentina. Parte central de sus miembros crean otra organización donde solo se habla de derecho, donde solo se habla de medicina, con connotaciones teológicas, pero sin hablar de teología, pero con las mismas matrices en términos de sexualidad y en términos de reproducción.
La otra gran dimensión tiene que ver con una mirada transnacional. Como lo venía diciendo recién, no podríamos entender en muchos de nuestros casos el fenómeno de los neoconservadurismos si no entendemos cómo operan a nivel internacional. En parte, de nuevo, porque durante muchos años, décadas o siglos, quienes han liderado esto ha sido la Iglesia Católica, que es una organización transnacional, con lógica transnacional. Pero además, porque parte de esta politización reactiva tiene que ver con operar, con resistirse a muchos de los avances que se dan en términos de derechos humanos en Naciones Unidas o la DEA, o en el Consejo Europeo de Derechos Humanos, en el Consejo Africano de Derechos Humanos, se rearticulan a niveles transnacionales, pero es interesante cómo a nivel local se presentan como organizaciones defensoras de lo tradicional, de lo local. Contrarrestando los discursos, nos presentan muchas veces a nosotras las feministas como que presentamos ideas foráneas, extranjeras. Pensemos qué loco que a veces es el Vaticano quien dice, son ideas extranjeras que no son propias de nuestra tradición, de nuestra cultura, desconociendo el rol del Vaticano, de la jerarquía católica en toda la colonización de nuestros territorios en América Latina. Pero esa retórica de lo local, tensionando lo transnacional, es parte de una estrategia internacional. De hecho, cada vez es más frecuente escuchar el término de la defensa o las estrategias basadas en la defensa de la soberanía, o la defensa de nuestras propias identidades, defendamos nuestros valores que son propios. En realidad es una estrategia, y si una viaja de país, y seguramente lo van a ver, cómo los ejemplos se van repitiendo en Perú, en Brasil, en Argentina, pero incluso en otros países de Europa, en Europa del Este, y en algunos contextos del continente africano, sobre todo en África subsahariana, impresiona bastante cómo ver los discursos son exactamente igual. Los discursos de respeto de soberanía, respeto de los valores locales, de la tradición, en realidad es una selección de ciertos valores que se presentan como atemporales, que de atemporales no tienen nada, porque son construcciones que responden a un contexto histórico, político y teológico incluso, que se presentan como universales, pero a la vez combinados con una historia, una herencia local. Insisto, si una ve cómo operan, vamos a ver que esta defensa de la soberanía, de lo local, de lo propio, viaja con las mismas características, con los mismos discursos y a veces con los mismos actores. El otro modo transnacional, voy a tener que acortar porque me fui, tiene que ver con las articulaciones transnacionales de ONG, de líderes políticos en espacios transnacionales, y en el último tiempo con la idea de la crisis valórica que están poniendo en circulación. Hay cada vez más, sobre todo a través de la estrategia de la ideología de género, se circula que es necesario una vuelta a los valores. Una vuelta a los valores sería la única explicación, la única solución, para restar del orden cuando hablan de las tradiciones. En realidad no hay una tradición, porque no existe tal cosa ni sociológica y ni teológicamente, si lo ven desde una mirada crítica. Las tradiciones se construyen siempre de manera dialógica, contextual, histórica. Esa mirada de tradición responde a ciertos patrones sociales, culturales. La familia tradicional, la mamá, el papá, los hijitos, que es el paradigma de protección, no es la familia que existió siempre históricamente en todo, responde a un modelo de producción política, al capitalismo, quienes hacen derecho de familia, pero incluso quienes hacen historia de las conformaciones familiares, o incluso antropología, ven cómo cambian las configuraciones familiares e identitarias según los contextos sociales, según los contextos políticos, y también según los diálogos o no que haya con corrientes teológicas. Sin embargo, esta inamovilidad de la tradición, de lo universal o de lo local, es puesto como lo inamovible, como lo natural, incluso desde
discursos que se presentan como científicos, jurídicos o psiquiátricos. Me quedan un montón de ejemplos, pero me cuelo. Si tuviéramos que hacer un repaso rápido, y lo van a ver después con mayor detalle seguramente, cuando analicen caso por caso los países y con sus ejemplos van a poder graficarlo mejor, incluso desde sus propias experiencias, al menos nosotros que venimos trabajando estos temas, vemos que hay ciertas mutaciones en nuestros países si miramos, tratamos de tomar distancia y no analizar solo un país y ver ciertos patrones. Algunos de los patrones que hemos podido identificar de cambios, comillas, comillas, porque insisto, la transnacionalización, la secularización no es nueva, pero sí hay algunas novedades. La primera tiene que ver con la diversificación identitaria y las articulaciones transreligiosas. Como decía recién, si históricamente estos sectores han sido identificados con la jerarquía católica, y hablo de la jerarquía católica y no de la Iglesia católica, porque la Iglesia católica es plural, de visiones, de voces, sino la jerarquía católica, quien representa esta agenda moral conservadora en materia de moral sexual, el mapa geopolítico de los neoconservadurismos ha cambiado en nuestra región. Ha cambiado, y hay diferentes explicaciones de por qué cambió. Ha cambiado en términos demográficos. Si vemos las últimas encuestas, ya Latinobarómetro, que es una corporación Latinobarómetro, es una buena fuente de información si uno quiere ver las estadísticas respecto de las identificaciones religiosas de las personas. En la mayoría, si no en todos nuestros países, la composición demográfica respecto de la adscripción de las personas viene cambiando. Incluso en países como Argentina, donde la mayoría se sigue identificando como católicos, que después eso se puede discutir, o católicas, pues se puede discutir porque la identificación a veces tiene que ver con una marca cultural y no necesaria con una adscripción a todo el mandato de la jerarquía, pero incluso mirando muy de afuera y viendo que, ok, la mayoría se sigue identificando católicos, está cambiando el mapa por una fuerte avanzada y marca de crecimiento de sectores diferentes, creo, con diferentes denominaciones y con diferentes miradas en este tema. Lo que sí hay conciencia respecto de varios análisis, sobre todo en iglesias evangélicas, pero también de la adscripción de las personas, este cambio de la marca religiosa, toda una región que se podía identificar hace décadas atrás como parecía más homogéneamente católica, que eso es parte del relato, ha ido cambiando de tonalidades. El crecimiento exponencial de iglesias evangélicas y de personas que se identifican como evangélicas ha cambiado la geopolítica. Ha cambiado la geopolítica, eso cambia las lógicas de organización, pero también ha cambiado las lógicas de rearticulación de sectores neoconservadores. Entonces, donde antes era la conferencia episcopal, las conferencias episcopales, los líderes, porque siempre son hombres, quienes encabezaban las banderas de resistencia al avance de los derechos sexuales y reproductivos, ahora tiene otras tonalidades y hay alianzas interreligiosas con iglesias evangélicas, con referentes o con organizaciones de diferentes iglesias evangélicas que coinciden con la Iglesia Católica y se presentan como confederadas con las iglesias católicas. Entonces hay un cambio a nivel demográfico que incide también en el aumento de las coaliciones interreligiosas. Hay muchos análisis que en Argentina, por ejemplo, leen el fenómeno, sobre todo en 2010, de aprobación del matrimonio igualitario como el gran fracaso de la jerarquía católica y la gran victoria de las iglesias evangélicas, sobre todo de las alas más conservadoras nucleadas en Argentina, naciera. Porque de algún modo logró en la esfera pública romper la hegemonía católica. Siempre cuando, incluso en los diarios, si una leía decía, bueno, obvio, ¿a quién le van a consultar? Hay un mosquito.
a un cura, a un obispo, el cambio que se dio a nivel de referentes públicos y políticos que se oponían en Argentina al avance del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, cambió la cosmovisión, cambió las dinámicas, incluso cambió las condiciones de disputa entre las organizaciones, entre las iglesias. Entonces, iglesias que durante mucho tiempo estaban enfrentadas, insisto, por muchos de nuestros países, la Iglesia Católica sigue recibiendo una serie de privilegios y prerrogativas de los estados, económicas, simbólicas, de diferente tipo, que durante mucho tiempo las iglesias evangélicas no recibieron. Eso también está cambiando. Y se están disputando también esas prerrogativas de reconocimientos. En temas es interesante ver los baches. Cuando se tratan temas de moral sexual, hay alianzas hay alianzas que parece que no hubieran fisuras entre las jerarquías católica y los núcleos de iglesias evangélicas conservadoras, parecieran un núcleo. Sin embargo, cuando uno ve otros debates públicos, como por ejemplo, lo que se dio en Argentina en 2012, que se reformó el Código Civil y Comercial y se tenía que reconocer, bueno, cuáles son los privilegios que el Estado reconoce a las instituciones religiosas. Históricamente, la única institución que se le reconocía como persona jurídica de carácter público es a la Iglesia Católica. Entonces, esa alianza se rompió. Y mientras la jerarquía católica fue a las audiencias públicas con una agenda de oposición a los derechos sexuales y reproductivos, ya no, como hizo Bergoglio en 2010, en términos religiosos, no usaron más la guerra de Dios, que usó Bergoglio para oponerse al 2010 al matrimonio igualitario, sino que usaron retóricas de derechos humanos, ideologicistas. Las iglesias evangélicas, sobre todo nucleadas en Asier en 2012, cuando se debatían las reformas civiles y comerciales, dejaron de lado la agenda de moral sexual y se concentraron en disputar los privilegios de la Iglesia Católica. Entonces también a veces es interesante ver estas tensiones cuando lo que se está disputando son los privilegios y reconocimientos del Estado. Y esto nos lleva al segundo eje de los cambios más recientes, comillas, que tiene que ver con lo que llamamos, con un compañero en un artículo reciente, un proyecto de mainstream neoconservador, que tiene que ver con el aumento de los proyectos políticos institucionales, la disputa por el Estado. De nuevo, la Iglesia Católica tiene una tradición colonial de disputar el Estado, las políticas sobre todo de bienestar social, pensemos en el rol de Cáritas en los territorios, en políticas sociales, pero incluso el rol de Cáritas que hace con los migrantes latinoamericanas en Estados Unidos. Hay una historia de vinculación con los estados, sin embargo, diferentes análisis han mostrado que históricamente las iglesias evangélicas preferían no meterse al ámbito de lo público en términos de disputa del Estado. Esto empieza a cambiar en los 80, pero cambia fuertemente en los últimos 20 años, donde los sectores evangélicos empiezan a disputar fuertemente el aparato estatal a través de la conformación de partidos políticos, la conformación de candidaturas, las alianzas con partidos tradicionales, y donde es el Estado lo que se está poniendo en juego, lo que se está disputando. Entonces, de nuevo, el Estado ha sido objeto de disputa histórica, sin embargo hay otros actores que se están disputando ahora el espacio del Estado, ocupar el espacio del Estado. Mauricio Alvarado, insisto, en Costa Rica, los Márquez en Argentina, pero también en Uruguay. Uruguay, que era nuestro faro laico, con una vuelta y una avanzada, no solo de una derecha tradicional, sino de un conservadurismo religioso, donde confluyen agendas neoliberales y confluyen agendas neoconservadoras, donde muchos de los actores religiosos están haciendo alianzas con actores tradicionales de derecha para asumir cargos políticos en el Estado. Y eso sí es más reciente en nuestros países. En Paraguay, el caso del ministro de Educación 2017 que prohibió toda la mención del género en los manuales de educación sexual, pero el caso del ministro actual, que es un pastor,
la declaración en Paraguay del Senado y la Cámara de Diputados como provida, promovido por diputadas y diputados evangélicos. Entonces, de nuevo, la religión, este proceso de secularización nos llevó décadas. Entender de algún modo cómo para disputar las agendas de nuestros derechos tuvieron que secularizarse en términos identitarios, pero también discursivos. En parte, en Argentina, por ejemplo, esto se explica por el rol que ocuparon la cúpula religiosa católica en la última dictadura cívico-militar. La Conferencia Episcopal Argentina durante muchos años no podía legítimamente usar el discurso de derechos humanos públicamente cuando se sabe, y ha sido registrado y probado, el rol y las alianzas que tuvo con la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, eso hizo parte de la secularización. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en la última década, hay una vuelta a lo religioso. Y cuando digo vuelta, no estoy diciendo que la religión se fue, sino estoy diciendo que la religión volvió, y volvió explícitamente religiosa. La religión volvió explícitamente a poner sus argumentos y sus lógicas teológicas en los espacios del Estado, pero también en los espacios de Naciones Unidas. Si durante un momento lo tuvieron que secularizar, ahora es la religión, a través de, por ejemplo, asociar el avance de los derechos humanos, el avance de las izquierdas, el avance de los feminismos, el movimiento LGTBIQ, con la crisis de legitimidad de los partidos políticos, con la crisis de legitimidad de las instituciones públicas. Es la religión, por eso también se están promoviendo y aceptando los rezos en las alcaldías, los rezos en los congresos, porque es la religión que va a venir a salvar o a restablecer ese orden que los movimientos cívicos o seculares perdieron en la idea del bien común. Entonces, la religión ha vuelto, no porque se haya ido, sino porque es una parte central de las estrategias que se están dando no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y esto nos lleva a otro punto que tiene que ver con una de las estrategias claves de los conservadurismos, ya voy terminando porque sé que me estoy pasando con el tiempo, que tiene que ver con la ideología del género. Que la ideología de género nace como un concepto, de nuevo tenemos que ir a mediados de los 90, conferencias de Cairo y Beijing, el género como un elemento, el género en tanto construcción social, cultural, donde los roles de género no son naturales, sino que son aprendidos y desarrollados social y culturalmente. Esta impugnación a la idea del género nace a mediados de los 90, nace sobre todo en Beijing, a través de la articulación del Vaticano, se empieza a circular a través de, sobre todo, la jerarquía católica, donde de nuevo la Conferencia Episcopal Peruana, con Cipriani a la cabeza, tuvo un rol central, pero tuvieron un rol central otros referentes neoconservadores de la sociedad civil, en Argentina, en Colombia, Ordóñez, puedo dar los nombres porque se escribieron libros que son súper conocidos. Ordóñez escribiendo sobre la ideología de género en 2009, Jorge Escala, como los principales promotores culturales de la ideología de género, donde un concepto pasa a ser una estrategia. ¿Y por qué digo que un concepto pasa a ser una estrategia? Y tal vez la estrategia más conocida o la más difundida pareciera en nuestros países. Porque les decía, si bien surge en los 90 el catolicismo en Cairo y Beijing, la ideología de género es uno de los principales referentes y cómo es articulada, se articula a través de condensar en lo que Laclau llama un significante vacío, si queremos, porque logra condensar en una sola bolsa toda una serie de demonios o de enemigos tradicionales de las agendas más conservadoras, sobre todo de la Iglesia Católica. El marxismo cultural, tan batallado por Juan Pablo II, el liberalismo, aunque esto es contradictorio, sobre todo con el surgimiento actual de los libertarios,
que llevaba desde estas matrices religiosas al hedonismo, y la construcción de la cultura de la muerte, de nuevo Juan Pablo II, como otro constructo retórico para decir que todo lo que tenía que ver con la anticoncepción, el aborto y los derechos de las personas LGTBIQ era un aparato cultural que promovía la muerte. Entonces, de hecho, era una etiqueta con la que se señalaba a las feministas, a los grupos LGTBIQ+. Todas estas etiquetas y las batallas que dieron estos sectores contra el marxismo, el liberalismo, no lograron, creemos, por otras explicaciones como que tiene que ver, por ejemplo, con la actual circulación de redes sociales, impactar tan fuertemente y transversalmente como lo está haciendo actualmente la ideología de género. ¿Y por qué? Porque a través de la ideología de género estos sectores logran condensar no solo la idea de este marxismo cultural o la oposición a los feminismos, a través de la idea de la promoción de la cultura de la muerte o el liberalismo clásico, sino que logra además fusionar las agendas de los movimientos LGTBIQ y las agendas de los feminismos y movimientos de mujeres como todo lo mismo. Y habilita, eso hace posible una generación de solidaridades de actores que en otro contexto, y si no tuvieran como estos demonios comunes enfrente, no harían alianzas. Pero poner estos actores, que si uno lo ve desde la teoría o de la práctica, donde quieran ver, hay distancias siderales entre las propuestas marxistas, neomarxistas, el liberalismo clásico, no los libertarios que no son liberales, o las propuestas de la cultura de la muerte, o incluso las agendas feministas LGTBIQ, no serían posibles. La ideología de género logra en un solo discurso decir son todos lo mismo, es parte de una estrategia cultural de imposición de estos grupos, pero también no solo de los grupos feministas y de mujeres, sino también de las izquierdas, como si nosotras siempre estuviéramos de acuerdo con los gobiernos de izquierda, con algunos sectores de izquierda, pero no importa. Todas esas tensiones, esos matices, son absolutamente, ni siquiera minimizados, invisibilizados a través de esta ideología, y eso hace posible también una circulación tan extensa. Eso además de toda una estrategia comunicacional, operacional de esta estrategia, pero por eso también a veces nos llama la atención que referentes incluso de la izquierda, o que se presentan de la izquierda, hablen de la ideología de género para oponerse a los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ, o lo haga la Conferencia Episcopal Peruana o de otros países, o lo haga un jefe de Estado. Eso ha posibilitado la condensación de estos demonios, les decimos así, que está articulado a través de la ideología de género. La otra gran característica es que opera a través de pánicos morales, como le llama Gayle Rubin. Y esto, si uno ve cómo operan estos pánicos morales con esta imposición cultural, porque también está el Estado siendo mirado. Las principales tensiones que se están dando a través de la ideología de género, estos ataques, tienen que ver con la oposición al avance de la educación sexual integral. Mencionaba recién el ejemplo de Paraguay en 2017, pero lo vimos en Argentina en 2018, que Argentina es raro. Bueno, sí, Argentina somos raros, pero además Argentina es raro porque Argentina es uno de los países fundadores o pioneros de pensar y construir la narrativa, la estrategia de ideología de género, como les contaba, desde mediados del 90, fines de los 90, principios del 2000. Sin embargo, la ideología de género no aparece en Argentina tan fuerte hasta que se clausura momentáneamente el debate de aborto en el año 2018, cuando la Cámara de Senadores no aprueba el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí surge toda la ideología de género, surge fuertemente, públicamente, como una oposición a la educación sexual. Sumamente contradictorio, porque si uno ve el debate de ILE, van a ver que la propuesta de muchos de los sectores neoconservadores era, el aborto no es la solución, lo que hay que dar es educación sexual. Días de clausurado el debate de la ILE, el ataque se fue contra la educación sexual. Y la educación sexual es una instancia fuertemente atacada en todos los países. Vuelvo a lo del pánico moral. ¿Por qué la educación sexual?
porque el objeto que ellos presentan como ataques son los derechos de los niños y niñas. Entonces, la campaña Con mis hijos no te metas justamente hace referencia a un ataque directo, no solo a las familias, sino a los niños, con todo lo que eso implica. Entonces, la activación de los pánicos morales tiene que ver con la destrucción de la familia, pero también la destrucción o el daño a los niños y a las infancias. Lo que muestro acá tiene que ver con bien, perdón que me acaban de preguntar lo de Cairo y Beijing. ¿Se acuerdan que les decía recién cómo viajan y son transnacionales? La ideología de género no solo cambia, sino la campaña Con mis hijos no te metas, que nace en Perú, cambia con la misma, viaja con la misma simbología, con los mismos colores, con los mismos eslogans, con los mismos pánicos morales, pero se activa en momentos diferentes. Sin embargo, los objetos de pánico moral coinciden y los patrones discursivos coinciden. Cuando decimos que el concepto se vuelve estrategia no solo a través de las campañas que se dan, como las campañas a través de Con mis hijos no te metas, etcétera, sino a través de una serie de producción de contenidos sociales, culturales, incluso ideacionales, que tiene que ver con la producción de generar quiénes son esos demonios. Lo más conocido tal vez sea el libro negro de la Nueva Izquierda, que ha viajado por todo nuestro continente, y en el caso de Paraguay, insisto, donde se ha presentado como la bandera moral, algunos de estos referentes, el faro intelectual a seguir. Tiene que ver también con esta nueva producción de contenidos, pero también con la nueva generación de líderes y referentes sociales y culturales. Ya voy a volver con lo que me pidieron de Cairo y Beijing, no me olvidé, pero cierro uno porque si no se me anarca, desordenada. Como les decía, los principales discursos que atraviesan todos nuestros países tienen que ver con concebir el derecho de los padres sobre sus hijos, hijas, es un derecho de tipo absoluto, y esto también está asentado en la idea de familia tradicional, mamá, papá, defendidos por estos sectores. De nuevo, ¿este argumento es nuevo? No, no es nuevo. De hecho, en Argentina se judicializa desde el año 2003 el derecho de niños, niñas, los sectores neoconservadores judicializaron para que los jóvenes y adolescentes no tengan acceso a información sobre salud sexual y reproductiva. Son tan visionarios, o esta politización reactiva que les hablaba recién, en Argentina lo judicializaron incluso antes que hubiera una ley de educación sexual integral. La ley en Argentina es de 2006. Ellos incluso antes judicializaron para que los niños no tengan acceso a información. El argumento es que solo los padres tienen el derecho a enseñar a sus hijos respecto de sexualidad, procreación, etc. El tema que ahora se ha complejizado, y sobre todo se complejiza a través de los mensajes de ataques o el perjuicio psicológico, físico, que puede tener la educación sexual a través de circulación de fake news, etcétera, de la ideología de género. El otro argumento que se relaciona de nuevo con ideología de género tiene que ver con la propuesta antiimperialismo y la soberanía del Estado. Como les decía recién, esto de la defensa de la soberanía del Estado, de nuestras propias costumbres y que no seamos avasallados por cosmovisiones extranjeras, a la vez que es una estrategia transnacional e internacional. Insisto, podría haber puesto, y no puse, fotos no solo de las marchas, de las consignas en Argentina, sino también en las de España, en Europa del Este, en África, van a ver que se repiten una y otra vez. Y en la disputa de las agendas de los derechos sexuales y reproductivos, de la idea del antiimperialismo y soberanía del Estado, es una de las disputas que más fuertemente están dando estos actores en los últimos años, sobre todo en los espacios de las conferencias de la Organización de los Estados Americanos, que era una arena de derechos humanos donde los movimientos feministas, de mujeres, y sobre todo LGTBIQ+, pero también organizaciones de disputa de territorios, organizaciones de movimientos indígenas, venían disputando el reconocimiento y el avance de sus derechos. En los últimos 5 años se ha vuelto una arena de disputa clave para estos sectores.
y de nuevo cambia la configuración, y no son solo actores religiosos, católicos los que están disputando en esa arena, sino son centralmente articulaciones interreligiosas, pero sobre todo alianzas norte-sur entre iglesias y movimientos evangélicos, de iglesias y de organizaciones civiles, organizaciones de Estados Unidos, como Alliance Defending Freedom, que nos visitan cada 2 por 3 en nuestros países, nos dan conferencias, junto con organizaciones locales, ONG locales de cada uno de nuestros países. De hecho, lograron estas articulaciones en la última Asamblea General de la OEA, lograron impulsar, ya lo venían haciendo, pero lograron que parte de la declaración de la Asamblea General reconozca la libertad religiosa, que es otro de los argumentos centrales que están poniendo en circulación. Y cuando se habla de libertad religiosa, no tiene que ver con la libertad de mensaje, con un pluralismo religioso, sino que tiene que ver con la defensa de nuevo a través del discurso de la libertad religiosa, la oposición o la restricción de los derechos. Como por ejemplo, a través de usar la libertad religiosa, oponerse para que niñas y niños puedan acceder a educación sexual integral en los colegios públicos y privados, que las instituciones de salud brinden anticonceptivos, que la objeción de conciencia, en vez de ser objeción de conciencia, devengan desobediencia civil, todo a través del argumento de la libertad religiosa que tenemos consagrada en la mayoría de nuestras constituciones, pero en realidad es un argumento para preservar agendas neoconservadoras. De nuevo, si vemos un cachito más para atrás, la libertad religiosa es uno de los principales argumentos que se vienen usando en la década del 70 en Estados Unidos, sobre todo después de Roe versus Wade, el caso de la corte que les conté de aborto, para oponerse y tratar de tirar para atrás esta sentencia, como que quien se considere católico a través del uso de la libertad religiosa puede negarse a dar cualquier tipo de información, acceso a anticonceptivos, aborto, que las instituciones religiosas, sean públicas, privadas, sean de salud, o incluso una empresa que tenga un ideario religioso, puede hacer objeción de conciencia en la contratación o en la prestación de servicios sociales y de salud para sus empleados, que tenga que ver con anticonceptivos, con métodos de planificación de reproducción, etc. Y la otra, que está relacionada con el pánico moral, tiene que ver con la patologización de expresiones LGTBIQ+, y una asociación directa de las identidades LGTBIQ+, con el daño a los niños. Y esta es una constante en todos nuestros países, el ataque directo que hay a las identidades LGTBIQ+, a través de estas nuevas o renovadas plataformas, que en muchos casos se ha traducido en crímenes de odio, en aumento de asesinatos, en el aumento de violencias a personas LGTBI+, a través de este tipo de justificaciones o relatos. Voy a volver a Cairo y Beijing. Me dirían, a Cairo y Beijing, ok. Yo vuelvo, pero si no es lo que están necesitando, me dicen por dónde. Los movimientos de mujeres y feministas, como les comentaban, durante décadas encontraron como alternativa posible en los espacios internacionales de derechos humanos, en principio Naciones Unidas, una arena posible para poder defender y avanzar en la agenda de derechos, por múltiples explicaciones. En algunos casos, como les decía, en América Latina, estos espacios internacionales no solo eran una arena para avanzar en los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+, sino también la arena posible en algunos casos para avanzar en las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en nuestros estados, en procesos dictatoriales, en procesos de guerra civil, etc. Y luego de años de militancias en estos espacios internacionales, pero también de un avance en la conceptualización de expertos y expertas de derechos humanos, en entender las políticas poblacionales, pero entender también qué eran los derechos humanos, porque incluso pensemos
que la historia de los derechos humanos, como la conocemos, la creación de Naciones Unidas, es una historia sumamente, hasta el día de hoy, en muchos casos, sumamente colonial y patriarcal. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, por poquito se llama así, porque se iba a llamar la Declaración Universal de Derechos del Hombre y Ciudadano, porque el hombre y el ciudadano lo abarca todo, es el universal. Y gracias a que estaba Eleanor Roosevelt en esa comisión, que era la esposa del presidente de Estados Unidos, dijo, no, el ciudadano y el hombre no es universal, los humanos puede ser en ese momento que sea más universal. Disputó incluso la terminología, y por eso se llama así. Pero logró, o sea, incluso a los derechos humanos, o a la parte más formal, si consideramos que la agenda de derechos humanos está vinculada a Naciones Unidas, le costó bastante incorporar a las mujeres como humanas, y que nuestros derechos y otras personas afrodescendientes, pueblos originarios, también. Ha sido un proceso de disputas políticas, de disputas históricas en esos espacios también. Dentro de esas disputas para reconocer, por eso hablaba de las conferencias de población. Las conferencias de población son centrales para entender el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros motivos porque en los años 70 se hablaba de la inversión de la pirámide poblacional. Me estoy yendo un poco, pero intento llegar. Sobre todo en algunos países de Europa, no sé si escucharon del envejecimiento poblacional de Europa, mientras a la vez América Latina aumentaba en población, pero aumentaba también en pobreza. Durante décadas los expertos de población y de desarrollo estuvieron pensando estrategias de cómo revertir la pobreza, las inequidades, las desigualdades, y durante mucho tiempo las explicaciones eran técnicas que bajaban de un especialista en demografía y se bajaban a las poblaciones. Les llevó décadas darse cuenta que si las comunidades locales no participaban de esos procesos, las políticas pueden ser muy prolijitas, pero no se iban a implementar. Lo estoy diciendo burdamente, pero tiene que ver con la evolución del enfoque de derechos humanos. Cuando empiezan a incorporarse visiones, relatos, incluso personas locales u otras miradas a este entramado de políticas públicas, a este entramado de acuerdos internacionales de derechos humanos, donde los feminismos devienen un actor central, comienzan a pensarse las políticas poblacionales, pero incluso los roles de la mujer o la mujer dentro del discurso de derechos humanos. Pensemos que en el año 45 en la mayoría de nuestros países en América Latina se reconocían los derechos humanos en carácter universal, mientras muchas de nosotras no podíamos votar en nuestros propios países. Entonces, esas tensiones de universalidad fueron avanzando gracias al accionar de los movimientos sociales, políticos, como los feminismos. ¿Por qué presento los 90 como hitos? Porque la Conferencia de Población de Cairo y la Conferencia de Derechos Humanos de Beijing de algún modo condensan los años de debate que llevaban las organizaciones sociales a esos espacios para entender que si no se empodera a las personas reconociéndoles su propia realidad situada, no existe tal universalidad. Entonces, parte de ese reconocimiento que los problemas poblacionales de desigualdad y desarrollo tenía que ver con una mirada equivocada respecto de las poblaciones, donde había una mirada de arriba hacia abajo, sin participación de las poblaciones directamente afectadas. Entonces tiene que ver incluso con un cambio de las políticas públicas en participación. En los 90, gracias a estos accionarios, en Cairo, es la primera vez que con muchísima resistencia, liderada sobre todo por el Vaticano, se reconoce por primera vez que los derechos, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental. Esto implica que la posibilidad de decidir cómo, cuándo tener hijos o no tenerlos es un derecho de las personas en cada uno de sus contextos reales y que los estados deben acompañar y garantizar esos derechos. Eso implica el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Cambia un paradigma donde los estados se tienen que comprometer activamente a reconocer eso como un derecho.
Y en Beijing se avanza un poco más y es los derechos sexuales y reproductivos, no solo la salud sexual y reproductiva, y los derechos de las mujeres ingresan también, habían ingresado en Viena, imagínense, por primera vez la mujer aparece como sujeta de derechos humanos, a pesar de que estaba CEDAW en los 70, en la conferencia de Viena del año 93. Por primera vez se reconoce los derechos humanos, las mujeres tienen reconocido los derechos humanos. Hubo que esa universalidad abstracta, que en realidad es una mirada colonial, es el hombre blanco, propietario, heterosexual, bueno, etcétera, etcétera, fue de algún modo tensionada por los movimientos, por los diferentes movimientos sociales, y hace que estas conferencias sean tan importantes, reconociendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, reconociendo que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, y que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales, inalienables, universales, etcétera, etcétera, con todas las características que tiene. ¿Y por qué digo que fue puntos de quiebre? Porque si bien fue una agenda central para avanzar en cada uno de nuestros países, porque cuando nuestros países ratifican los tratados internacionales, después tienen que venir y hacer políticas públicas. Y como esto cambiaba el modo de ver las políticas públicas, había un compromiso de llevarlo a nuestros propios estados, compromisos, sabemos, inconclusos en algunos de estos casos. Fue tal el cambio de paradigma que la resistencia que se dio de los neoconservadurismos fue clave y fue central desde el Vaticano a través de una serie de declaraciones de encíclicas, sobre todo en el Cairo, donde la conferencia, como pueden ir, el Vaticano puede ir a las conferencias internacionales de derechos humanos, lideró lo que se conoció como la Santa Alianza, que fue toda una articulación de referentes de países islámicos, sobre todo que en ese momento estaban bajo gobiernos conservadores, de países latinoamericanos, pensamos 90, un fuerte oleada neoliberal, Argentina Menem, que también lideraron una agenda conservadora para tratar de frenar estos acuerdos internacionales. No los logran frenar a pesar de las reservas que hacen nuestros estados, y en Beijing, cuando los movimientos feministas y mujeres quieren seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos, la resistencia cambia. La resistencia se profundiza, como les decía recién, a través de, por ejemplo, si las organizaciones de mujeres eran parte central de estos debates, se empiezan a crear ONGs para participar de este espacio. Si era el discurso de los derechos y la salud pública, la salud entendida de manera integral, la salud psíquica, física y social, el andamiaje clave para reconocer los derechos sexuales y reproductivos, ahora el discurso en Beijing se secularizó. Digo esto y ya termino. Y de hecho es interesante porque la delegación oficial que va a Beijing en representación de la Santa Sede por primera vez no fue precedida por hombres y obispos, sino que fue precedida por una mujer y que era abogada, que es Marianne Glendon, que es una profesora de Derecho de Harvard, muy reconocida, que a diferencia de la oposición que hicieron el año anterior, articuló toda la oposición en clave de derecho. Y ahí surge la oposición incluso a la idea de género. Cuando pensamos en la ideología de género tenemos que entender que viene, sobre todo, se dispara desde ahí, de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Beijing en el año 95. Creo que voy a dejar por acá porque me estoy pasando por el tiempo, no les veo, y dejo abierto para cualquier duda si necesitaban otra cosa respecto de Cairo y Beijing. Muchísimas gracias, Angélica. Vos no nos ves, pero nosotras te escuchamos y te vemos, y vemos tu presentación y es brillante. Y vemos que estarías para hablar 2 horas más. Así que te agradecemos muchísimo porque, bueno, es un balde de agua fría, un balde de realidad que estamos recibiendo, pero muy amorosamente y muy bien hecho. Quería agradecer especialmente también a Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, que te convocó porque hicieron una excelente elección. Así que gracias por todo tu compartir.